Muy queridos hermanos, muy buenas noches, bendiciones para todos. Aquí desde mi búnker del más allá, les saludo el Padre Carlos Rosell. Siempre rezo por ustedes. Seguimos estudiando la Biblia. Vamos a empezar, como siempre tenemos que empezar todo lo que hacemos. Es decir, tenemos que empezar siempre con la oración. Vamos a rezar juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, llénanos del Espíritu Santo para que profundicemos en tu palabra, que es viva y eficaz. Jesús, úngenos con el Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Y vamos a ponernos, Jesús, bajo la protección de tu Madre Santísima, sabiendo que ella es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos contigo, único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Un saludo para mis feligreses del Santuario del Señor de la Divina Misericordia y para todas las parroquias que se conectan a estas clases sobre la Biblia. Hoy día vamos a hablar del libro de los jueces. Ayer empezamos los libros históricos, vimos el libro de Josué. Ayer hablábamos de Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Josué es el líder que introduce a los israelitas, contando con la gracia de Dios, en la tierra prometida, la tierra de Canaán. De esa manera, ayer decíamos que Dios va cumpliendo sus promesas y al mismo tiempo Dios elige a determinadas personas, les da las gracias necesarias para que vivan la vocación que Dios mismo les ha dado. Ayer hablábamos también de cómo cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán, renuevan la alianza en Siquén, Josué 24. Hoy seguimos con los libros de la Biblia y vamos a estudiar de una manera muy sintética el libro de los jueces. Hay muchas personas que me han escrito diciéndome que les ha gustado esa cita de Josué 1:9. A muchos les ha gustado, me alegra que las citas que les coloco les ayuden. La palabra de Dios siempre ilumina la situación concreta en la que vivimos. Vamos a desarrollar hoy el libro de los jueces. Como siempre estamos haciendo, presentamos una síntesis del libro. Hoy vamos a hablar del libro de los jueces. ¿De dónde viene la palabra jueces? Del verbo juzgar, que en hebreo se dice safat. S-A-P-H-A-T, se pronuncia safat. El verbo safat, en hebreo, significa gobernar, liberar y juzgar. Por lo tanto, la palabra juez, en hebreo, tiene que ver con el que gobierna, libera y juzga. Repito, la palabra jueces nos lleva a un verbo juzgar que en hebreo se dice safat. ¿Y qué significa el verbo safat? Está en hebreo. Significa gobernar, liberar y juzgar. Por lo tanto, cuando hablamos de los jueces, estamos hablando de personas elegidas por Dios para gobernar al pueblo
son libertadores y administradores de justicia y van a liderar la conquista de la tierra prometida. Ayer hablábamos cómo Josué lidera la entrada de Israel a la tierra prometida, pasan el Jordán, tienen que enfrentarse con muchos obstáculos. Y el libro de los jueces es la continuación del libro de Josué. Los israelitas van a tener que enfrentarse con los madianitas, con los amonitas, con los moabitas, con los pirañitas. Siempre me gusta hacer esa broma. Los pirañitas no existen, por si acaso, en ese tiempo. Pero sí están los madianitas, los amonitas, los moabitas, los edomitas, los filisteos. Por eso los jueces van a ser importantes, porque gobiernan, porque son libertadores y son administradores de justicia. Dios siempre va suscitando personas para cuidar a su pueblo. Esa es una enseñanza que podemos sacar cuando nosotros leemos el libro de los jueces. ¿Cuáles son los principales jueces? Si ustedes leen el libro de los jueces, y hay que leer el libro de los jueces, me alegra que muchos de ustedes ya están bien avanzados en la Biblia. Algunos ya llegaron al libro de Josué, me alegra bastante. Hay jueces mayores y jueces menores. Jueces mayores, que son los jueces más importantes, tenemos Otniel, Ehud, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Jueces menores, Sanjar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Si ustedes cuentan, tenemos 6 jueces mayores: Otniel, Ehud, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Y tenemos, ¿cuántos jueces menores? Tenemos 6 jueces menores: Sanjar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Fíjense, 6 jueces mayores y 6 jueces menores da 12. Porque eso conecta con las 12 tribus de Israel. El número 12 también aparece mucho en la Biblia. ¿Y en qué etapa de la historia de la salvación ubicamos el libro de los jueces? Es la etapa de los jueces, que va del año 1210 al año 1030 a.C. Por eso, qué importante es ir desarrollando la Biblia, metiéndonos en las etapas. Esto es importante, hay que ir reteniendo las etapas. Ya hemos pasado la etapa de los patriarcas, hemos pasado la etapa del Éxodo, estamos en la etapa de los jueces, vamos avanzando. Poco a poco, como el guayno, poco a poco me has querido. No se olviden que la Biblia nos relata una historia de la salvación y Dios va actuando progresivamente. Por eso nos encontramos con etapas. Ahora estamos en la etapa de los jueces. Como les he dicho, hay jueces mayores que son los más importantes, tuvieron una función más relevante que los jueces menores. Y de hecho, vamos a hablar hoy de los jueces mayores, porque son los que se llevan el mayor porcentaje del libro de los jueces. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los jueces? 21 capítulos. También, al igual que el libro de Josué, es un libro fácil de leer, ameno. Y en ese libro nos encontramos con estos acontecimientos. Es una síntesis del contenido del libro de los jueces, lo que les voy a decir.
Ahora, eso no significa que no lean el libro de los jueces. En el libro de los jueces se relata la muerte de Josué, en el capítulo 1. Se relata quién es el primer juez. Otniel, una fija para el examen. ¿Quién fue el primer juez? Otniel. El canto de Débora. Débora es una profetisa. Lean Jueces capítulo 5. Débora es una mujer valiente, profetisa, que va a tener también una importancia en la historia de Israel. Luego tenemos la historia de Gedeón, Jueces capítulo 6 al 8. La historia de Jefté, Jueces capítulo 11. Y la historia de Sansón, Jueces 13 al 16. Gedeón, Jefté y Sansón son los protagonistas, podemos decir, del libro de los jueces. Entonces, cuando ustedes lean el libro de los jueces, se van a dar cuenta que los grandes protagonistas son 3 jueces: Gedeón, Jefté y Sansón. Quizás ustedes más han leído sobre Sansón, pero también es importante Gedeón, Jefté. Por supuesto que Sansón es el más popular porque tenía mucha fuerza y su fuerza le venía de que era pelucón. ¿Qué género literario está presente en los jueces? Es un género histórico con elementos épicos porque se relatan batallas, luchas y se usan hipérboles. ¿Qué son hipérboles? Exageraciones para resaltar un acontecimiento. Por ejemplo, si yo les digo que hay un joven que es fuerte como un roble, es una exageración porque no es un roble. Estoy usando una imagen. Entonces, en el género literario también se usan imágenes para exagerar acontecimientos y resaltar, por ejemplo, el poder de Dios, resaltar el protagonismo de un personaje. Esto es importante también tener en cuenta cuando leemos la Biblia. Las hipérboles, que son exageraciones que se hacen para resaltar un acontecimiento. Por ejemplo, en Jueces capítulo 15, versículos 4 al 5. Se fue Sansón y cazó 300 zorras. Imagínense ustedes, 300 zorras. Cogió unas teas, es decir, unas antorchas, y juntando a los animales cola con cola, puso una tea en medio entre las 2 colas. Bien travieso, Sansón, bien travieso. Prendió fuego a las teas y luego, soltando las zorras por las mieses de los filisteos, es decir, por las cosechas, por los campos de los filisteos, incendió las gavillas y el trigo todavía en pie y hasta las viñas y olivares. Fíjense la travesura que hizo Sansón. Cazó 300 zorras. Es una exageración, porque luego dice que juntó a las zorras cola con cola y puso una tea en medio de las 2 colas y las hizo correr a las zorras para que incendiaran todo el campo de los filisteos. Bien travieso Sansón. Vamos a preguntarnos qué enseñanzas trae el libro de los jueces. Hay 2 enseñanzas: que Dios protege a su pueblo eligiendo a personas concretas, y hay una relación directa entre el pecado de los israelitas y las veces que son derrotados. Es decir, Israel peca, pierde. El libro de los jueces con claridad nos dice: Israel ofende a Dios, pierde. Israel es fiel a Dios, gana. Vamos a desarrollar estas ideas para que quede claro lo que estoy señalando. Vamos a preguntarnos sobre esas personas que Dios elige para cuidar a su pueblo. Porque les he dicho que una enseñanza del libro de los jueces está en que Dios elige a determinadas personas para cuidar a su pueblo.
Tenemos a Gedeón, Jefté y Sansón. Hay 3 jueces que son muy importantes. ¿Quiénes son? Gedeón, Jefté y Sansón. Vamos a darnos cuenta cómo Dios actúa en estos personajes, actúa en los jueces para proteger a su pueblo. La historia de Gedeón a mí me gusta mucho y les recomiendo que la lean. Jueces capítulos 6 al 8. Seguramente alguno de ustedes ha leído la historia de Gedeón. Gedeón lidera a los israelitas para que venzan a los madianitas. Y la historia de Gedeón enseña que el poder del ejército israelita está en Yahvé. Gedeón tiene que enfrentarse con los madianitas. Hay una bronca entre los israelitas y los madianitas. Tienen que pelearse porque Israel tiene que conquistar la tierra prometida. Tiene que luchar contra pueblos que son idólatras. Los israelitas tienen la protección de Dios. Dios suscita a los jueces para que cuiden a su pueblo. Y Gedeón va a enfrentarse con los madianitas. Y tiene un ejército, podemos decir, numeroso. Pero Dios le dice, tienes mucha gente. Si tú ganas, los israelitas van a creer que han ganado porque son numerosos. Tienes mucha gente. Tienes que bajar el número de tus soldados. Eso es lo que Dios le dice a Gedeón. Yahvé dijo a Gedeón, demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña para que ponga yo a Madián en sus manos. No se vaya a enorgullecer Israel de ello a mi costa, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Jueces 7:2. Fíjense, los israelitas tienen un ejército numeroso, van a luchar contra los madianitas. Pero Dios le dice a Gedeón, tienes mucha gente. Si ustedes ganan, van a pensar que ha sido por sus propias fuerzas. Entonces, Dios le dice a Gedeón que baje el número de soldados. Ahora pues pregona esto a oídos del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboé. 22,000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10,000. Es decir, eran 32,000 soldados. Y entonces, Dios le dice a Gedeón, comunica, el que tiene miedo, que se vaya. Y 22,000 se fueron, arrugaron. Se quedaron 10,000, bajó el número. Pero, fíjense, Yahvé dijo a Gedeón, hay todavía demasiada gente, hazles bajar al agua y ahí te los pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo. Y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Jueces 7:4. Es decir, Yahvé le dice a Gedeón, vamos a bajar todavía el número de soldados. Y entonces Gedeón hizo bajar a la gente al agua. Yahvé le dijo, a todos los que lamieren el agua con la lengua como lame un perro, los pondrás a un lado. Y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. Es decir, mandó a los soldados que habían quedado, que eran 10,000, a que vayan a beber agua. Pero Dios le dice a Gedeón, fíjate cómo beben agua. Unos van a lamer el agua con la lengua y otros se van a poner de rodillas. Y ahí vas a hacer la separación. El número de los que lamieron el agua con las manos a la boca resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón, con los 300 hombres que han lamido el agua, os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. Jueces 7, 6, 7. Es decir, se quedaron con 300. Nada más los israelitas como
ejército. Solamente se quedaron 300. Fíjense, ¿se acuerdan con qué número se había iniciado? ¿Se acuerdan que habían 32,000 soldados? Al final, Dios le dice a Gedeón, tienes mucha gente. Y el ejército se reduce a 300. Y la pregunta que les hago es, ¿Gedeón con los 300 soldados ganó o no ganó a los madianitas? ¿Qué me dicen ustedes? Fíjense que Gedeón está obedeciendo a Yahvé, está obedeciendo a Dios. ¿Qué pasa cuando obedecemos a Dios? ¿Ganamos o perdemos? Cuando obedecemos a Dios, cuando le hacemos caso a Dios, ganamos. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor del campamento madianita. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, Yahvé volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento. Es decir, los 300 soldados israelitas tocaron los cuernos, confundieron a los madianitas y entre los madianitas se mataron. Entre ellos se mataron porque se generó una confusión entre ellos. Fíjense, cuando nosotros confiamos no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, nos va bien. Esa es la enseñanza que trae este pasaje de Gedeón. Fíjense qué bonito. Israel gana no por su propia fuerza, sino porque confía en Dios. La fuerza de Israel le viene de Yahvé. Cuando nosotros le hacemos caso a Dios, ganamos. Somos ganadores. Cuando no le hacemos caso a Dios, somos perdedores. Por lo tanto, lean lo que significa la presencia de Gedeón. Vamos con el otro juez, Jefté. Así como Gedeón lideró a los israelitas para que venzan a los madianitas, Jefté lidera a los israelitas para que venzan a los amonitas. Y Jefté también se apoya en Dios y le hace una promesa a Dios. Este pasaje a mí me da un poquito de tristeza porque no termina bien. Ciertamente que los israelitas le ganan a los amonitas, pero ahora se van a dar cuenta por qué no termina bien. Da un poquito de pena. No se pongan a llorar, que no es película india, por si acaso. Jefté tiene que luchar contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto a Yahvé. Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva victorioso de los amonitas, será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11, 30, 31. Fíjense, Jefté le dice a Yahvé, Señor, si gano a los amonitas y le saco la mugre a los amonitas, el primero que me venga a recibir, el primero que salga a mi encuentro cuando yo regrese de la batalla, te lo ofrezco en sacrificio. Hace una promesa a Yahvé. Jefté pasó donde los amonitas para atacarlos y Yahvé los puso en sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Mignit, 20 ciudades, y hasta Bel Keramín. Fue grandísima derrota y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Jueces 11, 32 al 33. Fíjense, Jefté, con la ayuda de Dios, vence a los amonitas. Por lo tanto, tiene que cumplir su promesa, porque con Dios no se juega. Jefté tiene que cumplir su promesa.
Cuando Jefté volvió a Mizpá, a su casa, he aquí que su hija salía a su encuentro bailando al son de las panderetas. Era su única hija, fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Fíjense, qué pena. ¿Quién fue al encuentro de Jefté? ¿Quién fue la primera persona? Su propia hija, su única hija. Y Jefté había hecho una promesa. Y por tanto tuvo que sacrificar a su hija. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: «Ay, hija mía, me has destrozado. ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia? Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás». Jueces 11:35. Queridos hermanos, estamos en una época donde el pueblo es un poco salvaje y es un pueblo que tiene costumbres todavía un poco salvajes. Dios permite esas costumbres, pero la enseñanza de este pasaje es que nosotros tenemos que pensar bien lo que prometemos a Dios. Hay que pensar bien lo que prometemos a Dios. Con Dios no se juega. Hay personas que prometen mucho a Dios y luego se dan cuenta que no pueden cumplir porque es una promesa irreal. Esa es la enseñanza de este pasaje. No hay que hacer promesas que superan nuestras fuerzas. Hay un sacrificio humano, algo que no es correcto, y eso manifiesta que estamos en una etapa de la historia de Israel donde es un pueblo que todavía tiene costumbres salvajes. Dios poco a poco va educando a su pueblo. Acuérdense que el pueblo no tiene la plenitud de la gracia que viene con Jesucristo. Por lo tanto, cuando hagan una promesa, hay que pensarlo bien, hay que rezar antes de prometer a Dios. Padrecito, he prometido ayunar un mes. ¿Tienes la fuerza para ayunar? De repente a los 3 días te da gastritis. Hay que pensar y rezar antes de ofrecer a Dios promesas. Vamos con Sansón. ¿Quién es el santo más fuerte? Sansón. El santo de los futbolistas, Zancadilla. El santo más profundo, Sanjón. Todos conocen la historia de Sansón, el fortachón. Sansón causa estragos en los filisteos. Sansón, a pesar de sus pecados, se convierte en un medio para que Dios actúe. Sansón era un hombre con sus miserias. Lean la historia de Sansón. Era un hombre mujeriego. Era un hombre que ciertamente con sus debilidades defendía a su pueblo, defendió a los israelitas de los filisteos, porque los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó a merced de los filisteos durante 40 años. Jueces 13:1. Los filisteos estaban dominando a los israelitas, porque los israelitas habían pecado. Y entonces Dios suscita a un juez llamado Sansón. Y Sansón tenía una fuerza descomunal. Encontró una quijada de asno todavía fresca, alargó la mano, la cogió y mató con ella a 1000 hombres. Sansón dijo entonces: con quijada de asno los amontoné, con quijada de asno a 1000 hombres sacudí. Jueces 15:15-16. Era tan fuerte que con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Posiblemente sea una exageración. Es un acontecimiento histórico que está relatado con una hipérbole. San Juan María Vianney utilizaba este texto para decir lo siguiente: si Sansón mató 1000 filisteos con una quijada de burro, ¿qué no hará conmigo que soy un burro entero?, decía San Juan María Vianney. San Juan María Vianney, santo patrono de los párrocos, era una persona muy humilde.
Si Sansón mató 1000 filisteos con una quijada de burro, ¿qué no hará conmigo Dios, que soy un burro entero? A Dalila le abrió todo su corazón y le dijo: la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazir de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Jueces 16-17. La perdición de Sansón fue Dalila. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Se enamoró de Dalila y perdió la cabeza. ¿Qué le dice el fósforo a la cocina? Por ti pierdo la cabeza. Eso le pasó a Sansón. ¿Qué le dice el fósforo a la cocina? Por ti pierdo la cabeza. Y le dice Sansón a Dalila su secreto, su fuerza radica en su larga cabellera. Y por eso Sansón, al mostrar su secreto a Dalila, se desnudó, podemos decir, y los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza luego de cortarle el pelo. Ahí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel. Jueces 16-21. Entonces, cuando Sansón le dice a Dalila que su fuerza está en su pelo largo, los filisteos le cortan el pelo, antes Dalila lo hace dormir, le cortan coco y queda debilitado Sansón. Pero la historia termina, podemos decir, también con una victoria de Israel, porque a Sansón le creció el pelo y cuando le crece el pelo ya no tenía ojos, estaba ciego, lo llevaron al templo de los filisteos para burlarse de él, para que los divierta, y Sansón le pide a un muchachito que lo acerque a unas columnas. A Sansón ya le había crecido el pelo. Sansón invocó a Yahvé y exclamó: Señor Yahvé, dígnate acordarte de mí, hazme fuerte, nada más que esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Entonces Sansón palpó las 2 columnas centrales sobre las que descansaba la casa, estaban en un templo de los filisteos, se apoyó contra ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo, dice Jueces 16-29, y gritó: muera yo con los filisteos. Apretó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente ahí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Jueces 16:30. Y así terminó la historia de Sansón, que perdió la cabeza por Dalila. Ustedes seguramente se acordarán de esa balada, Voy a perder la cabeza por tu amor. Seguramente las hermanas que me están escuchando van a suspirar. Voy a perder la cabeza por tu amor. Eso es lo que Sansón le cantaba a Dalila. Por eso le reveló su secreto. Otra enseñanza que nosotros encontramos en el libro de los Jueces viene a ser que hay una relación entre el pecado del pueblo y la conquista de la tierra prometida. La infidelidad del pueblo se refleja en que son derrotados. Cada vez que los israelitas ofenden a Dios, pierden. Esto es algo común en el libro de los Jueces. Y esto también nos enseña a nosotros que cuando abandonamos a Dios, el pueblo pierde.
El pueblo pierde cuando abandonamos a Dios, porque el pecado tiene una dimensión social. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, se olvidaron de Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aseras. Se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán, Riseatayín, rey de Edom, y los israelitas sirvieron a Cusán, Riseatayín, durante 8 años. Jueces 3, 7 al 8. Fíjense, los israelitas han desagradado a Yahvé. ¿Qué pasó? Fueron dominados por Cusán, Riseatayín, 8 años. Los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él, fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé puso en sus manos a Cusán, Riseatayín, rey de Edom, y triunfó sobre Cusán, Riseatayín. Jueces 3, 9 al 10. Fíjense, los israelitas ofenden a Yahvé. Son dominados por Cusán, Riseatayín. Pero los israelitas claman a Yahvé, reaccionan. Y Yahvé actúa. Así es Dios, hermanos. Dios actúa cuando clamamos a Él. Y Yahvé suscitó al primer juez. ¿Quién es el primer juez? Otniel. Es una fija para el examen. ¿Quién es el primer juez? Otniel. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé y Yahvé los entregó durante 7 años en manos de Madián. Jueces 6:1. ¿Quién lideró a los israelitas para que venzan a los madianitas? ¿Se acuerdan? Gedeón. Cuando nosotros desagradamos a Dios con nuestras acciones, nos va mal. Siempre que el hombre le da la espalda a Dios, al hombre le va mal, porque la felicidad solamente está en nuestra comunión con Dios. Y esto a veces no lo entendemos. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó a merced de los filisteos durante 40 años. Jueces 13:1. ¿Quién venció a los filisteos? ¿Quién causó estragos a los filisteos? Sansón. Sansón es el que causó estragos a los filisteos. Bien, la última pregunta. ¿Cuál es la relación entre el libro de los jueces y el Nuevo Testamento? Les he dicho que los jueces son libertadores, pero los jueces tenían sus miserias y debilidades. Los jueces anuncian al verdadero liberador. ¿Quién es el verdadero liberador? Jesucristo. Todos los jueces que hemos visto tenían una misión liberadora. Gedeón, de liberar a los israelitas del yugo de los madianitas. Jefté, de liberar a los israelitas del yugo de los amonitas. Sansón, de liberar a los israelitas del yugo de los filisteos. Los jueces eran liberadores, pero tenían sus miserias, sus debilidades, porque cada uno tiene sus cadaunadas. Y los jueces van anunciando al verdadero liberador. ¿Quién es el verdadero liberador? Jesucristo. Y con Jesucristo ganamos siempre. Jesús es el que trae la verdadera liberación. Por eso los jueces anuncian al verdadero liberador. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Gálatas 5:1. Cristo trae la verdadera liberación. Cristo nos hace libres de verdad. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Gálatas 5:1. Y por eso hay que entender el libro de los jueces como un anuncio también hacia Jesucristo. Él es el verdadero liberador. Ayer hablábamos del libro de Josué. Josué anuncia a Jesús. Josué, ¿se acuerdan qué significaba? ¿Quién me dice? A ver, el que escriba en este momento qué significa Josué, le regalo un libro de oraciones del santuario.
¿Se acuerdan? Ayer hablé. ¿Qué significa Josué? ¿Quién escribe? ¿Qué significa Josué? ¿Alguien puede escribir? Se gana su libro de oraciones del santuario. Muy bien, ahí Kenia Tuset, Yahvé salva. Muy bien, la hermana Kenia Tuset ha escrito muy bien, Yahvé salva, Yahvé Yashá, Yahvé salva, Jeshua, Josué, Jesús. Muy bien. Vamos a darle un libro de oraciones a la hermana Kenia Tuset, que venga al santuario y le damos su libro. Vamos a dejar la tarea. La tarea es la siguiente. Van a leer la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32, y detectar qué jueces aparecen ahí y por qué se caracterizaron. Van a leer Hebreos 11, 32, y ahí aparecen unos nombres. No todos son jueces los que aparecen en Hebreos 11, 32. Van a ubicar los jueces que aparecen. Y van a explicar qué hicieron esos jueces. La tarea está fácil, es papayita porque ya la he explicado en la clase. Así que todos van a sacar 20 seguramente. En síntesis, podemos decir que cuando leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta que Dios elige a determinados personajes, los jueces, quienes, a pesar de sus miserias, guían al pueblo de Israel. Hay una relación entre la fidelidad de Israel a la alianza con Yahvé y sus victorias sobre sus enemigos. Cuando Israel es fiel, gana. Cuando Israel es infiel a Dios, pierde. Pero Dios no abandona a su pueblo, suscita siempre jueces que son liberadores. Por eso, qué bonito es leer los libros de la Biblia. Siempre encontramos enseñanzas actuales. Hoy también Dios suscita personas para guiarnos. Por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes estamos para guiar al pueblo de Dios con nuestras miserias, con nuestras debilidades. Por eso ya les he dicho los 3 títulos que tengo. Y me agrada que ya muchos lo sepan. La otra vez un acólito me dice, padre, ya sé sus 3 títulos. Siervo inútil, burro de Cristo y miserable pecador. Bueno, lo de miserable te lo agradezco, pero ya no exageres. Siervo inútil, burro de Cristo, un pecador. Los sacerdotes tenemos nuestras miserias, a veces estamos de mal humor, a veces faltamos la paciencia, pero con nuestras miserias y debilidades guiamos al pueblo de Dios, como los jueces. Y hoy también pasa en la iglesia que cuando no somos fieles a Cristo, cuando se meten ideologías en la iglesia, nos va mal en la iglesia. Y cuando en la iglesia hay santidad, cuando surgen santos, a la iglesia le va bien. Fíjense, el libro de los jueces es actual, la palabra de Dios es actual. Así que hay que dejarnos interpelar siempre por la palabra de Dios y hay que darnos cuenta que las enseñanzas que encontramos en los diferentes libros de la Biblia son actuales. Muchas gracias por su paciencia. Ya les dejo para que vayan a tomar su caldito de choros, vayan haciendo las tareas. Ya vamos a colgar el examen de Biblia 1 para que saquen 20 y todos tengan un certificado para colgarlo en la pared de su sala. Y de esa manera saquen pecho, pero no se olviden que todo es para la gloria de Dios. Muchas gracias por su paciencia. Mañana seguimos con otro libro de la Biblia. ¿Qué libro deberíamos abordar mañana? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué libro deberíamos abordar mañana? Vamos
a regalarle otro libro de oraciones a quien me escriba. Deberíamos abordar mañana el libro de Ruth. Han puesto 1 Samuel. No. Estoy siguiendo el orden de la Biblia de Jerusalén. Ahí está, la hermana ha escrito muy bien, la hermana Fanny Burgos Loaiza. Muy bien, el libro de Ruth. Ese es el libro. Así que la hermana que ha escrito el libro de Ruth también ha escrito, sí, Fanny Burgos Loaiza, muy bien, y Roxana Vera Martínez. Las dos se han llevado el libro de oraciones, pueden venir al santuario. Muy bien, Ruth, ¿ya? Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, y así continuamos, ¿ya? Ruth mañana, que es un libro muy bonito, Ruth es el libro que toca, ¿de acuerdo? Bien, les voy a dar la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús y María, nos quedamos en la paz de Dios. Buenas noches, nos vemos en la misa de 7 de la mañana.